todos piensan como cristianos. Muchos piensan, de hecho, en sus propios términos, tratando de encontrarle respuesta a sus preguntas, pues de acuerdo a lo que es la cultura, de acuerdo a lo que dice la filosofía, sin Dios. Básicamente, el hombre ha sacado de la ecuación a Dios. Y entonces cada vida o cada persona viviendo vida, pues lo hace como en un universo aparte, ¿no? La idea era que todos viviésemos en este universo donde Dios gobierna, donde nuestra vida no es un accidente, sino que tenemos propósito, significado, una norma para vivir. Pero cuando sacas a Dios de la ecuación, cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, pues esto se vuelve un desbarajuste. Cada persona vive en un caos, en un sinsentido. Y muchas de estas personas a las cuales me refiero son gente que usted no se tienen nombre y apellido. Son sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Gente que ha decidido vivir sin Dios y precisamente en esa decisión se encuentra la explicación a gran parte de sus problemas. ¿Por qué se sienten vacíos? ¿Por qué no saben cómo reaccionar? ¿Por qué pareciera que cada vez que toman una decisión solo se meten en más problemas? Gran parte de la respuesta es en porque han decidido vivir sin Dios, porque en su universo no hay cabida para Dios, de ahí gran parte de los problemas a los cuales se enfrenta. Entonces, el propósito de este estudio es pues presentarnos una especie de menú o de catálogo de las diversas formas de pensar que emergen cuando sacamos a Dios de nuestro universo, ¿no? No es que lo podamos sacar, Dios no puede ser expulsado del universo, pero el hombre en su necedad pretende hacer como que Dios no existe o Dios no está allí. Bueno, hemos partido, hermanos, de preguntas muy básicas que tienen que ver con nuestra cosmovisión. ¿Okay? Esa es la palabra que más repetimos quizá en este estudio multiverso, ¿no? Cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, la cosmovisión o nuestra cosmovisión es el sistema de creencias fundamentales acerca de las cosas. Es el por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos como pensamos. Esa es nuestra cosmovisión, nuestro punto de referencia, por así decirlo, nuestra brújula en el pensamiento, ¿sí? A partir de allí nos orientamos, es como una brújula, ¿no? Está el norte, para allá está el sur, para allá está el este. Nuestra cosmovisión es sistema de orientación hacia brindarnos las respuestas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué clase de mundo es este? ¿Qué es bueno? ¿Qué es correcto? ¿Vale la pena? Todos tenemos un sistema de creencias fundamentales, aún el asesino, aún el ladrón, el político también, el ateo también. El ateo también es un sistema de creencias fundamentales, todo la tenemos. Ahora hemos ido explorando diversos universos, ¿no? En este viaje por el multiverso, pues hemos ido explorando diversos mundos, ¿no? Hemos partido del teísmo cristiano, que este es el universo en el cual nos encontramos, el universo donde todo fue creado por un Dios soberano, perfecto, sabio, amoroso, y nosotros lo echamos a perder en gran parte a partir de la caída del pecado. Pero Dios no nos ha dejado, nos ha abandonado. De hecho, en este universo, el Hijo de Dios se ha encarnado, ¿no? El domingo pasado, si usted se congregó el domingo, lo que celebramos fue que el Hijo de Dios bajó a la tierra, murió en nuestro lugar y resucitó. De hecho, lo que celebramos el día domingo es la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, en este universo, Dios está involucrado. Como incluso nuestras canciones más infantiles, pero llenas de verdad, lo proclaman, ¿no? Ese corito que le enseñan a los niños, dice Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver, y luego dice que desde el cielo Él me ve, o sea, Él está involucrado con nosotros y Él está al pendiente de cada uno de los detalles de este mundo. No es como lo proponía el deísmo, ese fue el universo que vimos, el segundo. El deísmo dice, bueno, sí, hay un gran arquitecto del universo y esto está muy bien, pero el gran arquitecto simplemente lo dejó todo funcionando y se fue, ¿no? Y todo esto pues quedó funcionando como una maquinita. Ese fue un pensamiento común en los siglos pasados y de ahí sirvió como puente para ir a otro universo que es el naturalismo. Ese fue el que estudiamos el miércoles pasado. El naturalismo con su idea pues de que ya, bueno, el que parecía un arquitecto perfecto, terminó siendo un no existente, ¿no? Dios no existe, estamos solos aquí, este universo está silencioso y de lo único que se trata es de sacarle provecho al que tenemos entre el nacimiento y la tumba, básicamente es el naturalismo.
Y a partir de allí, pues lo que vemos es que se cumple lo que nuestro Dios advierte acerca de qué pasa cuando vivimos o queremos vivir sin Dios. Eh, Recordemos entonces, el teísmo cristiano es el que nosotros estamos sosteniendo a partir de la Biblia. Luego vino el deísmo, que fue una especie de puente nada más para llegar al naturalismo del siglo XVIII. A partir de ahí las cosas se ponen más complicadas, ¿no? Viene todo un siglo también de pensamiento, de reflexión, de filosofía, y terminamos con pues el universo que vamos a ver el día de hoy. Cumpliéndose lo que dice Dios en su palabra. Mire cómo dice Romanos 1.21. Romanos 1.21 dice acerca del hombre en su necedad. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Piense en esas palabras. El ser humano conoció a Dios. Recuerde que nosotros tenemos 3 libros. Hemos hablado de eso en los pasados miércoles, ¿verdad? Dios nos ha dado 3 libros. El libro de la creación, el libro inspirado, que es la Biblia, y el libro encarnado, que es la palabra hecha carne, Jesucristo. Así es, todo el ser humano sea Dios. Si no, pregúntenle a los mayas, si no conocían a Dios, pregúntenle a los aztecas. Tenían una noción de Dios. Claro, este conocimiento solo en la naturaleza, pues no fue suficiente y por eso se volvieron idólatras, ¿no? Su necio corazón cayó en idolatría. Pero mire lo que pasa cuando el ser humano se envanece en su razonamiento. Dice la última frase de Romanos 1.21, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es entenebrecer? Pues llenar de tinieblas, ¿no? De oscuridad. Eso pasa cuando nosotros sacamos a Dios de nuestro mundo. Por eso al universo que hoy vamos a considerar, yo no le llamaría ni siquiera un universo, sino un agujero negro. Usted sabe, nos han contado que los agujeros negros en el universo son pues bastante complejos de estudiar. Yo no soy astrofísico, pero lo que dicen de los agujeros negros es que atrapan todo lo que se les acerca y no de salir la luz. Son por eso agujeros negros. Bueno, creo que el universo o la cosmovisión que vamos a estudiar hoy tiene que ver con esto, con ser entenebrecidos. Recuerdo rápidamente, ayer se nos fue la luz aquí en mi casa, no sé quién está de aquí, que sea de por acá, de por mi aldea. No se nos fue por mucho tiempo, duró como unos 5 minutos el apagón, nada más, gracias a Dios. Pero la experiencia de anoche me hizo reflexionar en lo que hoy estábamos, o lo que hoy estamos compartiendo o estudiando, ¿sabe? ¿Qué es lo primero que pasa cuando se va la luz? Yo estoy acá en la casa y yo tengo 2 peques. Bueno, una enana de 11 años, chaparro de 4 años. Primer cosa que preguntan los enanos, ¿por qué se fue la luz? ¿Qué les contestas? Así de pronto, estábamos viendo la novela bien entretenidos y toma, se fue la luz. ¿Qué le respondes? ¿Por qué se fue la luz? No sé. No sé, o sea, es obvio que se fue la luz. Y es obvio que algo salió mal, ¿no? Porque lo normal es que tuviésemos luz. Si tú sabes, cuando se te va la luz, sabes que algo falló. Un apagón es producto de una falla. No se supone que no tengamos luz. Y de hecho lo único que te preocupa es cuánto van a tardar en resolver esa falla, ¿verdad? O sea, cuando se va la luz, sabemos, algo salió mal. Estas tinieblas no debieran ser comunes. Entonces lo primero que viene a tu mente es algo falló. Si se va la luz, algo salió mal. Pero también lo que viene es una especie de incertidumbre. Preguntan mis enanos, porque son preguntólogos, ¿no? ¿A qué horas va a volver la luz? ¿Qué le respondes a los enanos? No sé. Nunca lo sabes. Es que lo que experimentas cuando se te va la luz es incertidumbre, ¿no? Sabes que algo salió mal, pero no sabes a qué hora se va a resolver, si fue grave. Te preguntas, empiezan a preguntar si habrá sido solo aquí en la colonia, habrá sido en toda la ciudad, será ya el fin del mundo, no sé, un montón de cosas empiezas a pensar, ¿no? Eso pasa en el universo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Se llama nihilismo. Esta cosmovisión, esta forma de ver cosas se llama nihilismo. ¿Y sabes el nihilismo? El nihilismo es como si alguien hubiera apagado la luz, ¿ok? Como si hubieran bajado el interruptor de la luz y nos hubiésemos quedado a oscuras. Eso es el nihilismo. Recuerde que aún el hombre, sin tener
Un libro inspirado por Dios tiene la luz de la revelación. Puede decir, hay un Dios porque la creación da muestras de él. Pero el nihilismo es como si hubiésemos apagado toda la luz de golpe. Y al apagar la luz, pues nos quedamos en tinieblas. Es lo que dice Romanos, ¿no? El necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa nihilismo? Bueno, viene de una palabra en latín que es nihilo. Nihilo significa nada, ¿ok? Y es así, el nihilismo es como estar flotando en la nada, sin respuestas, sin dirección, sin algo a que aferrarte, sin un ancla, sin algo firme. Es desesperante, en verdad. Pero es la consecuencia natural de haber abandonado la idea de que hay un Dios grande, verdadero, que tiene autoridad, que gobierna, que domina. Ah, un personaje muy destacado del pensamiento nihilista es ese tal Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero algunos dicen Nietzsche, otros Nietzsche. Lo importante es que muchos lo estudiaron en la preparatoria, muchos lo estudiaron en la universidad, lo ponen como un pensador de esos importantes. Y la verdad es que este es un filósofo, ahí están los años de su vida, 1844-1900, pues que es de los máximos exponentes del pensamiento nihilista, ¿ok? Por eso es peligroso. O sea, yo no necesito a este autor para que lo crea, sino para que entienda que quien lo estudia sin tener como fundamento la palabra de Dios, pues puede acabar más confundido, ¿no? No es para tenerle miedo. Yo he leído algunos de sus libros. Creo que podemos leer toda clase de literatura que caiga en nuestras manos, siempre y cuando sea, pues no sea contraria a la palabra de Dios, pero aún si es contraria, como esta filosofía me refiero a literatura obscena o literatura de inmoral, ¿no? Pero Friedrich Nietzsche no escribe inmoralidades ni obscenidades, pero sí escribe filosofía, y una filosofía de corte nihilista. Y entonces le digo, no quiero decirle que no lo lea. Si alguien tiene por ahí algo de él o le enseñaron de algo, se va. Pero siempre nosotros lo leemos con una mirada crítica, ¿sí? Con la Biblia. Y al leer la luz de la Biblia decimos, pobre hombre, estaba totalmente perdido. Este hombre llegó a decir de manera irónica, ¿no? Dios ha muerto. Así, Dios ha muerto. Y hacemos bien en olvidarnos de Dios. Porque ese es el punto al cual llega el nihilismo. Recuerda, es como apagar la luz. Mucha gente vive así. Mucha gente vive hoy en nuestros días. Ni siquiera sabe a lo mejor que la palabra nihilista, pero su vida está en tinieblas. De hecho, es sorprendente que en la Biblia es la expresión que se utiliza una y otra vez para referirse a personas que viven sin Dios, ¿no? En tinieblas. Su necio corazón ha sido entenebrecido. Vamos a las preguntas que hemos estado analizando en cada uno de los universos, en cada una de estas mentalidades. ¿Cómo responde el nihilismo a las 7 preguntas básicas? ¿Se acuerdan de esas preguntas? ¿Qué es real? ¿En qué mundo estoy? ¿Qué soy? ¿Qué ocurre al morir? ¿Importa el conocimiento? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué sentido de la historia? 7 preguntas básicas. Los cristianos respuesta a estas preguntas. Si usted es cristiano, usted debería tener respuesta para estas preguntas. El nihilismo, ¿sabe cuál es el problema? Pareciera que en vez de tener respuestas, lo que tiene negaciones. ¿Qué es real? El nihilismo niega que exista tal cosa como la realidad, o que pueda hacerse que es real. Y así hace con todas las cuestiones, ¿no? Pero entonces analicemos las preguntas. Bueno, ¿qué es real para el nihilista? ¿Qué es real? Y aquí el nihilismo se parece mucho a su padrastro, ¿no? El naturalismo. La realidad sigue siendo material. ¿Qué significa eso? Lo palpable, lo conocible a través de los sentidos, lo que puedes medir, lo que puedes experimentar, eso es real. Pero hay un problema incluso, que es cómo sabes que esto es real. Porque el nihilismo lo que hace es llevarnos a la incertidumbre, por cosas que en un momento les voy a decir. ¿En qué mundo estoy? Esa es la segunda pregunta. ¿En qué mundo estoy? Y la respuesta para esta pregunta es una palabra, determinismo. ¿Qué significa determinismo? Bueno, el sistema en que vivimos es un sistema cerrado.
Tengo que explicar aquí los conceptos que a lo mejor hemos ido pronunciando en los miércoles pasados, pero no hemos tenido tanto tiempo de explicar. Nosotros los cristianos creemos en un sistema abierto. ¿Qué significa sistema abierto? Vaya, que Dios creó la creación, Dios hizo la creación, y ciertamente Él gobierna sobre la creación, pero nos permite interactuar con la creación de manera tal que podemos incluso modificar la creación. Lo decimos de esta forma, ¿no? Dios no creó las guitarras. ¿Quién crea las guitarras? El hombre crea las guitarras. Pero en un sistema abierto, como este, que es la creación de Dios, tenemos árboles, ¿no? Y tenemos madera. Y entonces va el hombre, corta un árbol, saca madera, y entonces esa madera produce una guitarra. Eso es un sistema abierto, ¿sí? Es posible que el hombre participe de la creación, pero hay algo más, ¿no? Este sistema abierto cuenta con la interacción de Dios. Dios es quien manda la lluvia. Claro, hay todo un ciclo del agua, pero detrás de todo esto está Dios mandando la lluvia. Dios está sosteniendo el aliento de cada ser humano. Entonces el tema está abierto en ambos sentidos. Está abierto a la interacción de Dios con nosotros y está abierto a nuestra participación también. Dios no fabricó el chocolate, ¿verdad? Dios no es autor de chocolate. Dios es autor o creador del cacao y del azúcar. Y el hombre, creado a imagen de Dios, le hace ahí al cocinero, le hace ahí al repostero e inventa chocolate, ¿verdad? Ahora, el hombre caído, puesto que fue entenebrecido y todo, también hacer cosas estúpidas, ¿no? De veras que siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió al hombre inventar la cocaína? No, me da mucha curiosidad pensar quién fue el primer tonto que miró las hojas de la cocaína y dijo, vamos a procesarlas y vamos a terminar haciendo las polvito y nos la metemos por nariz, ¿no? ¿Quién fue el tonto que inventó eso? Porque Dios no inventó la cocaína, ¿verdad que no? Dios no la inventó, droga, el polvito blanco. Pregunta, en Edén, en el huerto del Edén, ¿habrán estado la mata de la marihuana y la mata de la cocaína? ¿Existían en Edén? Sí, por supuesto. El huerto del Edén habrá estado, así como las manzanas, las peras, los aguacates y los limones que hoy están caros, también ha de haber estado la marihuana, también ha de haber estado la cocaína, ¿sí? Ahora, no es que Dios sea malo, ay, Dios y toda la droga, no. Dios puso allí plantas. Y en un mundo bueno, en un mundo sin caída, a lo mejor estas plantas habrían servido para cierto bien. Tal como hoy lo sabemos, la marihuana tiene algún uso medicinal, ¿no? Hacen marihuana con alcohol y le llaman marihuanol, ¿no? Pero está muy bueno para los golpes y para las reumas, y no nos estamos drogando, ¿no? Pero el hombre en su insensatez decide destruir su vida. ¿Te das cuenta? Un sistema abierto permite que el hombre interactúe, permite que tome lo que Dios creó y haga algo con ello. Puede ser algo bueno o tristemente algo malo, ¿sí? El nihilismo, a la par de su padrastro, el naturalismo, no cree en un sistema abierto, sino en un sistema cerrado, un determinismo. Nos ve como si estuviésemos nosotros encerrados en una, solitos, abandonados. No hay comunicación con el exterior, no hay interacción. Si hay o no hay alguien allá afuera, no lo sabemos. Y estamos solitos acá. ¿Se acuerda de las canciones que hemos el estado, ¿no? No hay nadie allá afuera, estamos aquí solitos. Eso es determinismo. Todo lo que somos es producto de las circunstancias. ¿Dónde naciste? ¿De quién eres hijo? ¿En qué país? ¿En qué condiciones de vida? Es básicamente una víctima de tus circunstancias. Casi todos los psicólogos y psiquiatras que dieron forma al pensamiento que hoy se enseña en muchas universidades, tipo Sigmund Freud, tipo Skinner, gente que incluso es alabada por los expertos de la educación, creen en estas ideas, hermanos. La idea de que el hombre es condicionado por su ambiente. El día de ayer, si fue ayer, ¿verdad? Sí, el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, se proclamó esto de que hay que romper los estereotipos. Todo esto viene también de un pensamiento de negación de Dios. En algún momento una mujer llamada Simone de Beauvoir, algo así, francesa,
dijo que no se nace mujer, sino que tú aprendes a ser mujer, porque esto te lo condiciona la sociedad, el pecado y cosas como esas. Se da cuenta del determinismo. O sea, tú eres como eres porque así te formó el ambiente. Y de ahí que gran parte de la tarea de los psicólogos es quitarnos los traumas de nuestro ambiente, ¿no? Con lo que nos trataron, con lo que crecimos. Esa es la clase del mundo en que vivimos, el nihilista principalmente. Un mundo determinado, cual, pues, yo respondo, puedo, pero soy más una víctima. La Biblia no habla en esos términos. La Biblia habla en términos de que nosotros, ciertamente este es un mundo difícil, tras la caída hay pecado y hay miseria, pero soy responsable de lo que hago. Y no estoy determinado en el sentido de que, vaya, soy una especie de marioneta. No, soy libre en un sentido. Puedo decidir qué hacer con mi vida. Puedo decidir si me voy a postrar ante este Dios que creó los cielos y la tierra, que envió a Jesucristo, o si voy a volverme necio y decir no hay Dios. Yo soy responsable, según la Biblia incluso, responsables. ¿Qué soy? Pregunta número 3. ¿Qué soy? Pues el nihilismo sigue dando las mismas respuestas que su padrastro, el naturalismo. Somos animales que por el azar evolucionamos, de pronto nos creció el cerebro, de pronto aprendimos a caminar erguidos, de pronto ya dejamos de comer carne cruda e inventamos el fuego y aprendimos a comunicarnos y mírenos, evolucionamos, afortunados, ¿no? Eso somos, animalitos evolucionados. Aquí hay un problema, porque otra vez, en el siglo XVIII esto sonaba como muy iluminado, ¿no? Como, la razón, de pronto descubrimos que el hombre es el centro y que el hombre es la medida y que tenemos que quitarnos todas esos fanatismos de la religión y creer solo en la ciencia, ¿sí? Pero cuando te das cuenta, en realidad se te fue la luz, porque ya no hubo respuestas. Al principio parecían respuestas, pero cuando empiezas a llevar a las conclusiones esas respuestas que se dieron en el naturalismo, se dan cuenta que en realidad nos quedamos en la nada. Por eso el nihilismo. No hay respuestas. Por ejemplo, vamos a partir de estas 3 palabras. Verdadero, bueno y bello. Nosotros tenemos una norma para eso. Recuerde, una cosmovisión es una brújula, ¿no? O dicho de otra forma, una cosmovisión son unos lentes. Si nuestra cosmovisión es la cosmovisión cristiana, nosotros tenemos una brújula para decir, esto es verdad, esto es mentira. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bello, esto es feo. ¿Sí? ¿Qué es lo verdadero? Lo que Dios diga. Su palabra es verdad, eso creemos, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es bueno? Lo justo. ¿Y cuál es la norma de lo justo? Los mandamientos de Dios. Dios es justo, sus mandamientos son justos. ¿Qué es bello? Lo que Dios crea. La belleza está en la creación. ¿Se acuerda cómo al final de cada día de la creación se dice, y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno? De hecho, el arte se trata de copiar la creación. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué hace un artista? Mira un paisaje y lo plasma en un lienzo. Mira a un bebé, mira a una persona, le saca un retrato. Hace una composición, a lo mejor le cambia los colores para experimentar con el arte, pero lo que hace el artista es copiar la creación. Bueno, lo que hace un artista de verdad, porque el nihilismo lo que va a hacer, ¿sabe qué es? Romper con estos conceptos. Recuerde, desde el cristianismo tenemos una brújula para estos elementos. ¿Qué es verdadero, qué es bueno, qué es bello? Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación creyendo, no, solo la razón y la ciencia y lo que podamos medir, pero solo lo material en un sistema cerrado, nos apagaron la luz y nos quedamos con... Ya no es tan fácil definir qué es verdadero, qué es bueno, qué es bello. Vamos a considerar uno a uno estos conceptos. Hablemos de lo que es verdadero. Les decía, en el deísmo, desde el deísmo, en el naturalismo y en el nihilismo, el sistema es un sistema cerrado. Pero he aquí la pregunta importante. ¿Cómo sabes que estás en un sistema cerrado? ¿Quién te dijo eso? Dices, no, es un sistema cerrado. ¿Cómo lo sabes? Porque la única forma en que tú puedes saber algo con certeza
es teniendo información que supere tu propia visión. Es decir, no podemos tener certeza de que estamos en una caja cerrada, a menos que haya alguien que tenga una visión de afuera de la caja que diga, sí, están en una caja cerrada. ¿Sí? Es como, piensa en cómo sabes que estás dormido. ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? Cuando tú estás soñando, han tenido esa clase de sueños que parecen tan reales que hasta vives la agonía del sueño. No sé si han tenido esa clase de sueños en los que estás a lo mejor llorando en el sueño y te despiertas y efectivamente estabas llorando. Y era tan real la experiencia del sueño, lo que experimentabas en el sueño, que tú te preguntas, ¿cómo es que no podía distinguir la realidad del sueño? Eso es lo que estamos pensando aquí, planteando. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Qué certeza tienes de ello? Principalmente por esto, porque la Biblia nos llama a no confiar en nuestra propia percepción de las cosas. Proverbios 14:12, por ejemplo, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, mire, el humanismo planteaba, cree en ti mismo. De hecho, hasta el día de hoy es lo que dicen todos los coaching y todos los motivadores y todos los que tratan de hablar humanistamente, ¿no? Cree en ti mismo, confía en ti mismo, ¿no? La Biblia nos dice una y otra vez que no debemos confiar en nosotros mismos, porque puede ser que un camino nos parezca derechito, correcto, y en cambio estamos yendo hacia la muerte. Así es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y eso nos lleva a una segunda pregunta. Seguimos aquí en ¿qué es verdad? Para el nihilista, el nihilista podría decir es que estamos en una cajita cerrada. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo reveló? Y nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué confías en ti mismo? ¿Por qué habría de ser la percepción de los humanos la percepción correcta? ¿Quién nos creemos como para pensar que tenemos la percepción correcta de las cosas? Es una pregunta sensata. Principalmente si vamos a sostener el naturalismo o el nihilismo. Recuerde que estas postas plantean que el ser humano es un animal. Entonces la pregunta es, ¿por qué la visión de este animal llamado humano, que es así como se percibe en el nihilismo, el materialismo, en el naturalismo, perdón, al ser humano, ¿por qué la visión de este animal, el humano, habría de ser la que rija nuestra toma de decisiones, nuestro criterio? Porque le voy a decir algo. Las moscas ven como moscas. Y dicen que más o menos como en esta imagen, así es como ven las moscas. ¿Qué le parece a usted? ¿Las moscas ven bien o las moscas ven mal? Porque a como yo lo veo, no me gustaría ver como mosca. ¿Verdad que no? Tiene una imagen un poco rara, una visión un poco rara, pero para ellos es normal, ¿se da cuenta? Esta es la visión de una mosca, y así es como una mosca vería un rostro. Y para ellos es normal, pero usted y yo decimos, algo está mal en esa imagen, no se ve bien. Una mosca diría, se ve requete bien. Y entonces, ¿quién tiene la visión correcta? ¿Cuál es el referente? Porque para ellas esta es la visión correcta, ¿no? Y para nosotros esto está distorsionado. Pero a lo mejor si una mosca ve como nosotros viéramos, diría, no, los que ven mal son los humanos, ¿no? ¿Cuál es tu parámetro para decir si algo está bueno o está malo? Y ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Que para los cristianos tiene sentido cosas como hacer lo correcto, hacer lo justo e incluso mantenernos en santidad. Para los que han sacado a Dios de la ecuación, esto suena como que qué vida más simple, sin sentido, aburrida, te estás llevando, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿quién de los dos está bien? ¿Quién de los dos está mal? Porque no podemos los dos tener la razón, ¿no? Alguien aquí se equivoca y alguien aquí tiene la visión correcta. O a lo mejor ninguno de los dos también, porque eso es posible. A lo mejor ni la mosca ni el humano ven bien, y de hecho es la realidad. Nadie ve bien, porque lo que necesitamos es una revelación de alguien superior a nosotros que nos diga, miren,
así es como se deben ver las cosas, ¿no? Los perros, tenía otro ejemplo, ¿no? Los perros dicen que también no es que vean blanco y negro, pero sí ven menos gamas de colores, ¿no? Y lo mismo, si las moscas ven de una forma con sus limitaciones, si los perros ven de una forma también con sus limitaciones, ¿quién nos dice que nosotros los humanos, de pronto con todo y nuestra ciencia, no también estamos viendo de equivocadas las cosas? Entonces, es difícil responder a qué es verdadero. Nosotros somos los que estamos definiéndolo, porque eso es lo que lleva al nihilismo. Es como otra vez nos apagaron la luz. Parecía muy sabiondo, ¿no? Parecía muy intelectual, pero oh cielos, somos humanos y como humanos tenemos limitaciones. En cambio, Salmo 119 dice así, versículo 160: la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y no es todo juicio de tu justicia. Juicio es cuando Dios dice, esto está bien, esto está mal. Dice, es eterno, es decir, no cambia. Si estuvo mal hace 1000 años, está mal en el año 2022. Si estuvo bien hace 3000 años, está bien en el 2022. Fíjese que no que pasa en la forma de las cosas de nuestra cultura. Precisamente lo que se está queriendo hacer hoy es romper con los patrones de vida. Le llaman estipo, le llaman patriarcalismo, le llaman opresión social. Pero en realidad lo que están queriendo muchos derrumbar son lo que nosotros establecimos como verdad. No porque nosotros lo inventamos, sino porque Dios así lo define en su palabra. Otra vez, los cristianos no inventan nada. No fue nuestra idea decir que el pecado es pecado. Fue idea de Dios. Él nos lo reveló. Nosotros simplemente nos ajustamos. Y mire que nos cuesta ajustarnos, porque más de una vez, por ejemplo, cuando Dios dice, ama a tu enemigo, no es algo sencillo, no es algo que nos dé mucho gusto hacer, ¿no? Pero puesto que lo dice Dios, decimos, bueno, pues es verdad y es justo, así es que nos sometemos, ¿no? Así es que no es que los cristianos inventamos las cosas y las queremos imponer, no. Dios nos las reveló. ¿Cómo nos las reveló? En su palabra, el segundo libro, ¿se acuerda? Aparte del libro de la creación, nos dio el libro escrito, donde a las cosas les llama por su nombre. Esto es pecado, esto es bueno, esto es santo, esto es justo, esto es mentira, esto es verdad. Y entonces el pueblo de Dios se ajusta al libro de Dios, que es la verdad. Por eso la Biblia es tan central para nosotros y por eso que el lema de la reforma, no solo la escritura, es importante, ¿no? Porque yo puedo estar bien perdido, ¿no? Es más, hay una condición que se llama daltonismo, ¿no? Que el ojo humano no puede percibir ciertos colores por una deficiencia, ¿no? Yo puedo estar mal, pero si alguien me dice, no, ese es el color rojo, bueno, aun cuando yo no lo perciba del todo bien, si ese es rojo, yo me ajusto a ello, ¿se da cuenta? Porque la verdad es y nosotros nos ajustamos a ella. No solo hay un problema con la verdad, cuando hablamos del nihilismo, ¿no? Que se apagó la luz y no hay respuesta, sino que no podemos definir claramente qué es bueno. ¿Qué es bueno? Los cristianos tenemos una definición de qué es bueno. ¿Qué es bueno? La justicia. ¿Qué es malo? La injusticia. ¿Dónde se define lo justo y lo injusto? En los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, ¿se acuerda? No digas falsos testimonios, no mates a tu prójimo, no codicies, honra a tu padre, no cometas adulterio, entre otras normas. Estas son las generales, ¿no? Eso es bueno. Lo contrario a eso es malo y Dios lo aborrece. Pero en el nihilismo no hay un referente para decir que algo es bueno o es malo. Todo se vuelve, pues, relativo. Como lo que acaba de decir Lili, ¿no? Su ejemplo es perfecto. Pues a las moscas les gusta el estiércol y a las abejas les gusta la miel. No hay que discutir nada. Cada quien define lo que es bueno. Piense en el conflicto actual. Todos estamos siendo testigos. Creo que es la primera guerra, creo, de la cual tenemos imágenes tan crudas, ¿no? Las guerras del pasado, creo que por las limitaciones de la comunicación no teníamos imágenes hasta tiempo después, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial se vieron los hornos y los campos de concentración, pero ahora por primera vez en la historia de la humanidad tenemos incluso imágenes en tiempo real de los bombardeos, de la gente temerosa allá en Ucrania, ¿no? Y todos, aun si no creen en Dios, decimos, hey, algo está mal allí. Sin embargo,
Cuando tú sacas a Dios de la ecuación, no tiene sentido que puedas imponerle valores a algo. Porque si sacas de la ecuación al árbitro, que es el que dice qué es bueno y qué es malo, ¿quién entonces puede definir qué es bueno y qué es malo? Tú dirás, pues es que lo que haces está mal. Bueno, esa es tu postura, esa es tu opinión, eso te parece a ti, pero a mí me parece que está bien. Si no, pregúntenle al señor Vladimir Putin, ¿no? Para él está bien lo que está haciendo. Y sáquelo de ahí, no lo va a sacar de ahí, ese es su pensamiento necio, ¿no? Todos decimos, pero es que hay crueldad y es maldad y mucha gente inocente está pues padeciendo esto, pero otra vez, ¿qué tiene de malo? Porque recuerde que el padrastro del nihilismo es el naturalismo. ¿Y en qué se basa el naturalismo? En que en este mundo solo sobreviven las especies más fuertes. Y las especies más débiles, pues qué pena, lo siento, pero tienen que ser comidos por los más fuertes. Esa es la ley de la evolución, ¿no? Así es que si una nación como Rusia tiene tanto potencial armamentístico y puede hacer lo que quiera, y si decide anexarse a Ucrania, ¿por qué habríamos de juzgarlo? Es el pez grande comiéndose al chiquito, ¿no? Es la mera ley de la naturaleza, el animal más fuerte dominando al débil. ¿Por qué nos enojamos? Debería aplaudir la humanidad diciendo, pues sí, es ley de la vida, pero no. Ahí es donde está la incongruencia, que es imposible vivir sin ciertos valores. Aún el ateo, aún el que no quiere vivir con Dios en su vida, quiere justicia, ¿no? Aún si alguien dice Dios no existe, quiere que le paguen su sueldo completo. Aún si alguien dice Dios no existe, quiere que nadie se meta a su casa a robarle sus cosas. Aún quien dice que Dios no existe, dice la guerra está mal. ¿Por qué? Y ese es el punto. No puede decir por qué. Nosotros podemos decir por qué. Cuando usted y yo vemos la guerra, decimos eso está mal. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios y no puedes matar al ser humano así como así. Ah, estamos apelando a Dios. Cuando le pagan injustamente su sueldo, le pagan menos o le hacen tranzas, decimos eso está mal. ¿Por qué? Porque es injusto, porque Dios aborrece la injusticia, el engaño, el fraude. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos una brújula todavía. Pero cuando el que decidió vivir sin Dios dice, eso no es justo, ha mostrado que ha caído en su propia trampa. Y lo único que le podríamos decir es, ¿sabes qué? Sé consistente, decidiste vivir sin Dios. Si sacas a Dios de tu vida, sabes que no hay lugar para hablar de justo, injusto, bueno, malo. Cada quien hace lo que le antoja. Para ti está bien, para mí está mal. A ver quién es más fuerte finalmente. Y obviamente no queremos vivir así. Por eso esta es una de las trampas en las cuales puede caer un nihilista y a las cuales les invito a que lo lleven, ¿no? Es muy fácil decir Dios no existe, es muy fácil decir la verdad es relativa, pero preguntémosle, y entonces, ¿cómo decides qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo decides qué es justo, qué es injusto? No tiene respuestas para eso. Y entonces descubre que se le ha ido la luz, ¿sí? No hay lugar. Somos como animales, ¿saben? Por eso la Biblia dice que cuando no somos dominados por Dios, somos como animalitos. Dice el Salmo 73, 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, como un animal delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. O sea, yo estuve en tu mente, yo estuve a tu vista, tú me mirando y me tomaste la mano derecha. Esta imagen es muy tierna. Es la imagen como de un Dios, como de agarrando al humano y diciéndole, mira papito, así, por aquí. Como cuando usted agarra a su hijito cuando va caminando, ¿no? Puesto que el hijo es torpe, puesto el bebé es bastante debilucho, hay que agarrarlo para que no se caigan. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios que nos guía en su palabra, que nos dice, vive así y te va a ir bien. Si no vivimos bajo los mandamientos de Dios, somos así, como bestias, como animales. Y mire, la guerra en Ucrania es evidencia de ello. Lo que acaba de pasar el domingo allá en Querétaro, en el partido de fútbol, donde hubo una trifulca solo por un encuentro de dos equipos rivales, nos habla del bestial que puede llegar a ser el comportamiento humano si no está dominado por Dios, ¿no? Santiago 3:15 habla de una sabiduría que no es de lo alto, o sea, que no viene de Dios, sino que es terrenal. De las palabras, animal, diabólica. Eso termina siendo
el ser humano cuando saca de la cuna a Dios. Se crea al principio como muy hondo, muy intelectual, pero oh cielos, ya nos quedamos sin luz, nos quedamos aquí solos en la tierra y como animales y básicamente solo en tinieblas como presa del padre de mentira, ¿no? Mire lo que dice el Salmo 32 del 8-9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios, ¿no? Y luego el llamado. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mire otra vez cómo nos plantea la Biblia nuestra imagen de nosotros mismos cuando no estamos sujetados a la ley de Dios. Somos como un caballo o como un mulo, como una bestia, ¿no? Sin entendimiento. Entonces lo que necesitamos es la guía, la dirección de Dios. Someternos a sus mandamientos, someternos a la voluntad de Dios. Ellos son nuestra guía, que es todo lo que trata de hacer, lo contrario que trata el evangelista. Si algo trató de hacer Nietzsche toda su vida y en sus obras fue negar a Dios y negar la palabra de Dios como norma para el ser humano. Era enemigo en verdad del cristianismo. Entonces la Biblia nos plantea que necesitamos la guía de Dios, necesitamos los mandamientos de Dios. Cierro con la tercera definición muy importante. Recuerde, nosotros tenemos un referente para lo verdadero, lo bueno y lo bello. El nihilismo es apagar la luz y negar. ¿Qué es verdadero? ¿Qué más da? ¿Qué es bueno? Lo que tú quieras. ¿Qué es bello? Cualquier cosa puede ser llamada belleza. Más baste un ejemplo, una obra de un tal Marcel Duchamp. Marcel Duchamp creó esta obra de arte hermosa, ¿no? Llamada La Fuente. No es juego, no es broma. Esta obra ha sido expuesta en los museos más renombrados de este planeta. El tipo lo que hizo fue tomar un urinal, ponerle la firma y llamarle arte. Aquí en Mérida, Yucatán, tenemos un museo de arte contemporáneo. Irónicamente está al lado de la catedral, ¿se da cuenta? El arte contemporáneo, si algo hace, es negar básicamente los preceptos de la belleza. Y está al lado de la catedral, la catedral de Mérida es muy bonita. Yo hice el experimento y la experiencia con mi hijita de llevarla al Museo de Arte Contemporáneo. Salió riéndose la chamaca porque dice, no puedo creer que le llamen arte a estas cosas, ¿no? Había una serie de jabones desgastados, ¿no? Un jabón nuevo, uno a medio acabar, uno a 3/4 y uno bien acabadito, y se le llamó a la obra de arte desgaste. Había una almohada y encima un ladrillo y se le llamó sueño pesado, ¿no? Y mi hija estaba sorprendida de que a eso le llamaran arte. Porque es tonto, es estúpido, la verdad, sí. Pero es que cuando sacas a Dios de la ecuación le terminas llamando arte a cualquier basura. Y ellos lo hacen a propósito, lo hacen como para provocar. Precisamente porque cuando sacas a Dios de la ecuación se pierde el referente hasta de la belleza. Esta es una obra, usted lo puede buscar en internet, Anish Kapoor. Anish Kapoor es supuestamente uno de los más virtuosos del arte contemporáneo. Vino a México en alguna exposición recientemente, en los últimos años. Pero si usted se da cuenta, ese es un manchadero de pintura y plastas de quién sabe qué, ¿no? Y hay gente que paga por ir a ver eso. Y hay gente que quisiera tener ese manchadero en su sala diciendo es que es una obra de arte, perdón, pero no es nada bonito, ¿no? Ahora, dices, pero es que para él es bonito. Sí, otra vez volvemos al punto del relativismo. Pero ¿quién define qué es bello? Nosotros creemos que el parámetro de la belleza está en la creación de Dios. Sí se da cuenta usted que la creación de Dios es bella, ¿verdad? Los colores en su creación, el diseño en su creación, la armonía en su creación. Hasta los matemáticos han descubierto que hay una secuencia, patrón en la creación que nos habla de un diseño inteligente. Y lo que hace un artista de verdad, es tomar una imagen de la creación y hacer una especie de homenaje a la creación. Por eso los paisajes, por eso los retratos, por eso las esculturas son tan bellas. No sé cuántos de los que viven aquí en Mérida pudieron ir a ver la réplica de la Capilla Sixtina cuando vino acá a la ciudad, pero esas imágenes pintadas con tal detalle, cuerpos humanos pintados,
Dices, esto es bello. ¿Y qué hizo Miguel Ángel? Pintar la creación, ¿no? Representar la creación, eso es bello. Pero tomar un retrete y ponerle una firma, eso es basura, ¿no? Pero obviamente, lo que va a hacer el nihilismo es llevarnos del azar. O sea, la idea es, todo esto fue casualidad. Si todo fue casualidad, si el ser humano está aquí por mera evolución, si no hay sentido ni propósito, terminamos con un absurdo. Y entonces las respuestas a estas preguntas terminan siendo siempre absurdos. No hay, no hay esperanza aquí, no hay belleza, no hay verdad. Es, como le decía, como si se nos hubiera ido la luz. ¿Y sabe qué pasa cuando se nos va la luz? La gente termina decepcionada, tan perturbada, que muchos de estos terminan o suicidándose o locos. Por cierto, Friedrich Nietzsche terminó sus últimos días en un manicomio. Entonces eso nos dice cuánto daño puede hacernos tratar de vivir en contra de la verdad de Dios, ¿no? Irónicamente es muy aclamado y muy aplaudido y mucha gente admira el trabajo de este hombre, pero pues no puede haber nada bello, ni verdadero, ni bueno en donde Dios está ausente. Es como si se hubiera ido la luz. Si es que, pues qué triste, ¿no? Pero mucha gente vive en este universo, hermanitos. Mucha gente que amamos. Algún primo, algún vecino, algún amigo, viven en un universo así, sin Dios. Lo que hay que decirles es, gran parte del problema es ese, que has decidido vivir sin Dios. Si tan solo Dios fuera importante en tu mundo, se haría la luz. Interesante que la Biblia habla mucho acerca de Dios como luz y del Hijo de Dios como la luz viniendo a nuestras tinieblas, ¿no? Sí, cuando Cristo no está en nuestra vida, cuando no está Dios, todo es tinieblas. Pero Cristo Jesús es la luz que viene a las tinieblas y que nos transforma en hijos de Dios, salvos por la sangre de Cristo y nuestras criaturas. Por eso, solo por eso nuestra vida tiene sentido. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? De aquí el siguiente universo se llama existencialismo, ¿ok? El existencialismo fue como decir, bueno, pero piensa positivo y vive el momento y experimenta lo que puedas de tu vida. Es algo así como darle morfina al que está muriéndose, ¿no? Sí ha visto esa triste condición, ¿no? Cuando alguien está muriéndose, dicen, pues vamos a darle morfina para que no le duela tanto, ¿no? Ya no es para sanarse, sino que es para que no duela tanto. El existencialismo hizo eso. Es una especie de morfina para aquellos que agonizan. Por ahora, vamos a despedirnos, ¿ok? Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque tú has traído la luz a nuestras vidas. Ciertamente estábamos en tinieblas, sin Dios, sin esperanza, sin propósito, sin sentido. Y se hizo la luz cuando tu Hijo Jesús vino a nuestras vidas, Padre. Y tu palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, y por eso podemos tener un camino seguro para transitar por él, Padre. Síguenos mostrando lo que es verdad, lo que es justo, lo que es bello, Padre, para apreciar tu bondad, tu justicia, tu belleza. Y ayúdanos, Señor, a compartir tu luz con aquellos que están en tinieblas, Padre. Gente que está desesperada, vacía, llena de ansiedad, de incertidumbre, tratando ahí de sobrevivir, pero viendo cómo simplemente la vida se le va y nomás no encuentran sentido. Si tan solo te conocieran, Padre, sería muy diferente su vida. Concédenos hablarles de ti, concédenos contarles de la luz que has traído a nuestra vida, en la esperanza de que también ellos te conozcan y sean trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Bendice a mis hermanitos allá en casa, su familia, su hogar, su trabajo, y concédenos seguir aprendiendo más, creyendo más, perseverando y viviendo en comunión contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo
que ser sincero, no puedo detenerlo. Por eso a tiempo yo solo describiendo las maravillas que veo en el universo. Y es cuando yo pienso y me pregunto y no puedo entenderlo. Yo solo espero que mis preguntas tengan respuestas, eso espero. Quiero saber yo esto, como siendo pequeño te has fijado en mí, tengas de mí recuerdo. Confieso que no entiendo cómo es que a tu hijo has mandado a mi encuentro. Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Perdido por completo, yo y mi intelecto. Pensaba yo hacerlo en mi propio esfuerzo. Yo creí ser bueno, no quería ejemplos. Y ahí me tenías construyendo en arena y no en concreto. Se me cayó el edificio y el mundo entero. No pude comprenderlo, no quería ayuda, ni mucho menos un consejo. No quise tomarte en cuenta y sin embargo tú me estabas esperando con los brazos abiertos y una herida en el costado. No tomaste en cuenta mi pecado, sino al contrario, tu sangre has derramado y sin merecerlo me has salvado. Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. Todavía no lo entiendo, no.